La palabra el diputado Darío Pérez. Hola. Hola. Gracias, señor presidente. Como se comprenderá, este proyecto tiene para mí una cantidad de aristas y situaciones que realmente, como ser humano, me afectan bastante. Y para poder actuar con objetividad y buen tino, como me decía mi abuela materna, tuve que desprenderme de una cantidad de cosas para actuar con buen tino y objetividad. Y iba a empezar de una manera y tengo que empezar de otra. Tengo que empezar diciendo 500 millones de dólares es una barbaridad de déficit, ¿verdad? Ahora, los 500 millones de dólares de déficit empezaron cuando el Chicho se le ocurrió crear este impuesto. ¿O están desde el 2005, cuando nosotros ganamos con una mayoría absolutísima? Por supuesto que el déficit estaba desde hace mucho tiempo, y no cuando a alguien se le antojó recordarlo en este momento. También se dice que con estos 500 millones podríamos hacer tal cosa, tal otra y tal otra. Eso quiere decir que a los milicos retirados no les vamos a pagar. ¿O sí? ¿O les vamos a tener que seguir pagando? Les vamos a tener que seguir pagando. Y ahora entro ya en lo que venía a decir realmente, por todas esas aristas que tiene para mí este tema. Y es con esto de la disciplina y la indisciplina. Y yo decía, pero seré el bicho raro, esto nunca pasó en los partidos políticos uruguayos. Por supuesto que pasó, en todo y a lo largo de la historia. Es más, estaba mirando que cuando se creó el Partido Socialista Democrático Alemán ya habían dificultades de ese tipo y que Lenin y Rosa de Luxemburgo se peleaban entre ellos por estos temas de disciplina partidaria. Voy a citar a Rosa de Luxemburgo. Digo porque capaz que como no voy a votar este proyecto, capaz que alguno dice que soy facho. Y no lo soy. La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensan diferente. La libertad solo para los miembros del partido, aunque muy abundante, no es libertad del todo. Y la libertad es siempre la libertad de los disidentes. La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Si libertad se convierte en un privilegio, la esencia de la libertad política se habrá perdido. A este tema del impuesto militar le sobrevuelan y le subyacen una cantidad de cosas. Una de ellas es la relación que hemos tenido nosotros, los de la izquierda, con las Fuerzas Armadas desde hace 60 años. Y quieran que no, la subjetividad hace que actúe sobre la razón. También tiene que ver con que sobrevuelan o subyacen dos proyectos más con respecto a las Fuerzas Armadas: la Ley Orgánica Militar y la reforma del servicio de retiro. Y esto tiene que ver, sí, con el destino de las Fuerzas Armadas. Y yo le voy a decir a qué cosa le teme el gobierno del mundo: a los sindicatos fuertes y a las Fuerzas Armadas. A eso le teme el gobierno del mundo. La otra cosa tiene que ver con qué valor le damos a la Constitución de la República y a la seguridad jurídica de nuestro país. Yo les quiero confesar que había traído una foto de Seriñi y otra de Artigas, pero no me dio el cuajo para ponerlos atrás mío. Pero las había traído. ¿Por qué? Porque son importantes y ya van a ver por qué son importantes. La otra cosa tiene que ver con qué lugar le damos a las políticas de Estado, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, la seguridad social y otros temas van a afectar a las próximas generaciones y por lo tanto deben ser temas de consenso político. Y en este caso las Fuerzas Armadas son de la República. No son del Frente Amplio, no son del Partido Colorado, no son del Partido Independiente, no son de la Unidad y no son del Partido Nacional. Son de la República.
Y es bueno precisar, antes de entrar en tema, algunas constancias y cómo y desde qué lugar yo no voy a acompañar este proyecto. Primero, que no está presente en el programa del Frente Amplio, porque si no, que me lo traigan. No fue considerado en el último Congreso del Frente Amplio, porque si no, que me lo traigan. Y no fue puesto, muy importante, como propuesta preelectoral. Muy importante porque es cuando uno se compromete frente a la ciudadanía. Yo fui preso político, desde ese lugar lo hago. No tengo el síndrome de Estocolmo. Por las dudas aviso. El servicio de retiro sufrió muchas modificaciones en su historia, pero también es bueno saber que en nuestro propio gobierno se mejoró el servicio para algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplían tareas especiales. En nuestro gobierno. En el nuestro, ¿eh? Y muchas de las jubilaciones, porque acá hay que tirar abajo algunos mitos. Muchas de las jubilaciones de privilegio pertenecen a compañeros militares reparados por la persecución sufrida, entre los cuales tengo el orgullo de tener algún amigo. Y la otra cosa que es importante, por más que se rajen las vestiduras mucho, es que nuestro gobierno le siguió pagando, porque le siguió pagando a militares que violaron los derechos humanos. Y hechas estas precisiones, que es importante, vamos directamente al tema. Se pretenden recaudar 40 millones de dólares en 18 meses. Una centésima parte más o menos del PBI del Uruguay. 2.200.000 dólares por mes durante 2.200.000 dólares por mes durante 18 meses. Y después, compañeros de la Cámara, soy médico, esto es lo mismo que darle una aspirina a una persona que tiene un cáncer. La misma cosa. No está ahí el tema. Aquí, como decía otro legislador, se pone la carreta delante de los bueyes, porque esto, hace quizás 13 años tendríamos que haber empezado primero por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que ordena la pirámide, y después por el servicio de reforma, por la reforma del servicio de retiro. ¿Por qué? Porque la reforma del servicio de retiro, nadie lo dice aquí, va a empezar a dar resultados dentro de 20 o 25 años, con suerte. Y no antes. Entonces nos perdimos 13 años, o 14. Si es que le queríamos realmente meter el diente al problema. Cuando se tiene que tomar decisiones controversiales, difíciles, uno siempre apela a referentes históricos. Yo tengo, por suerte, varios. Y me pregunto qué hubieran hecho algunos de ellos, ¿no? Porque ustedes comprenderán que me siento en soledad. Elegida por mí, pero en soledad. Y yo apelo a dos referentes de esta nación. Uno, el de todos, y otro, particularmente para los frente amplistas. Decía José Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres, y solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Y decía el general Sereñi en su discurso extraordinario en el Paraninfo de la universidad, intenté ser en mi vida fiel a mí mismo, coherente en el marco de principios éticos elementales en la defensa de la libertad y la democracia. Y me parece que lo veo diciendo esto, y en el respeto irrestricto a la Constitución y a la ley. Y si bien, capaz que no lo tendría que ni citar para no meterle el dedo en el ojo a nadie, podría decir que hace 2 o 3 días vi al presidente de la República, con ese aire con el que él tiene tan pacífico, decir dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Yo no he sido puro ni coherente en esto de defender la Constitución, y lo confieso. A veces por ignorancia, a veces por voluntarismo,
a veces por disciplina partidaria, a veces por mi deseo profundo de justicia, porque cuando se trataron cosas referentes a los derechos humanos aquí en esta Cámara, o por confiar en el saber de los compañeros juristas y a veces por razones políticas que creí razonables, me equivoqué generando inconstitucionalidades. Pero hoy estoy en otro momento de mi vida y del quehacer político, que me indican que no deseo ni quiero votar groseras inconstitucionalidades de corte discriminatorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puedo exigir yo, particularmente en este caso a los militares, que respeten la Constitución si yo, hasta para un médico, este artículo 67 de la Constitución es claro, que no digo para un jurista? ¿Y qué valor le damos a la Constitución los que nos consideramos republicanos? 2000 o 3000 años antes de Cristo, en Sumeria, ocurrió un hecho absolutamente revolucionario para la humanidad. Se escribió en piedra y en escritura cuneiforme de Arcadio Antiguo el primer contrato social entre los seres humanos. El huevo de la Constitución, de todas las que pudieron venir después. Esto se llamó Código de Hammurabi. Y si revolucionario fue ese contrato social entre los seres humanos, mucho más revolucionario era que Hammurabi, que era el rey, también lo tenía que cumplir. Hammurabi también lo tenía que cumplir, a pesar de ser el rey. Y pasaron miles y centenas de años, y nosotros llegamos a nuestra Constitución, que tiene de extraordinario que está refrendada por el pueblo. Es el pueblo el que refrenda nuestra Constitución, ni más ni menos. Cuando se habla de que esto es constitucional, inconstitucional, no sé qué, yo les pregunto a todos ustedes, si a ustedes les dan una bollona en el auto, ¿para dónde arrancan? ¿Para el carnicero? Capaz que le pone una plasta de carne y se acomoda el guardabarro. ¿Para el panadero? Una plasta de masa y capaz que se acomoda. ¿Para quién arrancan? Para el chapista. Y si yo los invitara a todos ustedes a hacer un viaje en la búsqueda del saber y de la sabiduría, les diría, bueno, en cuestiones de leyes, ¿para dónde arrancamos? ¿Vamos para acá, para química? No, química no, muchachos. ¿Para dónde vamos? ¿Para medicina que está enfrente? No, tampoco. No, hay una casa acá, el 18 de julio, que es, tuve que pedir el número, 1824, que es la Facultad de Derecho. Y ahí nos bajaríamos todos y preguntaríamos, la Cátedra de Derecho Constitucional, por favor. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Son los que más saben. Vendría a ser como el chapista del Agüellón, ¿no? Dice, miren, para nosotros es inconstitucional. La pucha. Bueno, pero no me quedo conforme. En realidad esto empezó con que primero lo dijo la Católica, y como lo dijo la Católica, todo el mundo quedó medio ahí, ¿no? Después lo dijo la Facultad de Derecho, a la pucha, ahí sí, la cosa era más brava. Pero nos bajamos en esta excursión que hacemos en la Facultad de Derecho de la Católica. También nos van a decir lo mismo, pero no, todavía no alcanza con eso. Vinieron distinguidos profesores y dijeron acá en el seno de este lugar que esto era inconstitucional. Y bueno, yo les podría leer, pero la voy a achicar, les podría leer el artículo 67. Pero voy a decir solamente lo que dijo el profesor Rizzo. Repito que en 1989 se quiso que las jubilaciones fueran intangibles, que no pudiera pasar ninguna forma de descenso, de no ajuste, de que esto se perdiera. Pero en definitiva, con estos impuestos sí se está llegando al fin que la Constitución no quiere. Pero además desconoce derechos adquiridos. Derechos adquiridos que nosotros somos incapaces de tocar, por ejemplo, para Monte del Plata. No sé cómo va a pasar con UPM, pero después para Monte del Plata ni lo toquen, ¿eh? Derechos adquiridos, son empresas extranjeras. Pero además, si ustedes se ponen de patrón,
y le quieren rebajar el sueldo a alguien, pero van al muere. Pierden el juicio olímpicamente. ¿Por qué? Por rebaja salarial. Se considera automáticamente despedido. Esto para los activos y para los pasivos. ¿Qué? Además de que se somete, yo voy a repetir conceptos, pero no tengo más remedio. Se somete a un grupo de personas a una doble tributación porque pueden hacer todas las elucubraciones teóricas que quieran, pero al tipo le van a sacar el doble más. Es doble tributación. Le dejo para los entendidos, juristas, todo el tema, pero en el bolsillo es doble. ¿Y por qué discriminatorio? Mire, yo les voy a leer lo que es la discriminación. Porque capaz que dice gente canario, que dice que no. Dice el diccionario, dice esto. La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades en favor o en contra de un grupo social y sus miembros. La discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio determinado. Normalmente, la discriminación se utiliza para referirse a la violación de igualdad de derechos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razones de género. En filosofía moral, se ha definido la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Entonces, indudablemente que se le está dando a un grupo de personas, por el solo hecho de haber vestido un uniforme, que Dios libre y guarde, no me quiero ni acordar, por haber vestido un uniforme, tiene un impuesto y una discriminación. Ahora, yo me pregunto una cosa, si esto fuera solamente para los que trabajaron en la construcción, pero estoy seguro que el espíritu de Andrade andaba por acá, por el pasillo, y nosotros estábamos rodeados de cosos naranja. Y si fuera de los maestros, estábamos llenos de túnicas blancas hasta por las orejas. ¿No es cierto? Pero son milicos. Son milicos. Nuestro gobierno ha tenido claras políticas antidiscriminatorias. Así ha sido con los afrodescendientes, así ha sido con la comunidad LGTB y también así ha sido así con los peones rurales que tuvieron 100 años esperando para tener las 8 horas y fueron discriminados. Pero toda discriminación es injusta. Aunque los discriminados no sean de repente los que más me simpatizan. Toda discriminación es injusta. Pero además se pone en riesgo a Juan Pueblo. Porque yo no me voy a olvidar lo que nos pasó con los funcionarios judiciales. No. Nos costó cara. Carísima. Yo también fui culpable. Y hubieron arreglos extrajudiciales ahí, pero salió cara. Y yo no quiero que Juan Pueblo paga, como dicen los abogados, costas y yo que sé cuántas cosas más. Porque esto seguro que vamos a perder. Y ahora, cuando yo le dije que me tuve que desprender de una cantidad de cosas, pasamos. Yo conocí los cuarteles por dentro, pero de preso, entonces no sabía ni la organización. Apenas aprendí a conocer que capaz que alguno que tenía un galón me pegaba más que el otro, pero me tuve que meter y conocer qué era lo que pasaba ahí adentro en el Estado militar. Entonces, un soldado oficial, no importa lo que sea, para su instrucción va a tener que manejar explosivos, municiones, maniobras peligrosas. De hecho, muchos le han quedado en salto de paracaidistas, buzos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen mayor riesgo de vida, ni la menor duda. No tienen 8 horas, ni la menor duda. No tienen horas extras.
No pueden acumular licencia y puede ser interrumpida a requerimiento. Ya lo dijeron algunos, pero lo quiero repetir. No tienen nocturnidad, no tienen prima por presentismo. No tienen movilidad territorial sin compensaciones. La libertad ambulatoria puede ser restringida. No tienen actividad política excepto el voto. No tienen salario vacacional, el retiro obligatorio aunque quieran seguir. Y por supuesto que tienen, por lo menos una parte importante, en su vida de retirado deben de pagar IAS, que es volcado al BPS, y 2 tasas compulsivas. Sanidad militar, que es porcentual a su salario sin retorno, como el FONASA, y el Fondo de Tutela Social, eso es compulsivo. Pero además un Montepío hasta los 36 años a partir de su ingreso, aunque se jubilen a los 30. Si nosotros le fuéramos a pagar, digo yo, pregunto, si le fuéramos a pagar por todos los derechos que tienen los otros uruguayos, ¿cómo cuánto nos saldría esto? ¿Son 27.000? ¿Cómo cuánto? ¿O no son gente? ¿O no son igual que los peones rurales o que los empleados de la construcción o que los otros, que no son uruguayos? Y si le fuéramos a pagar, ¿cuánto? Entonces, es bueno saber algunas cosas también. Solo el 30% de los oficiales retirados tienen casa propia. Y el 42% tienen algún tipo de retención o crédito inmobiliario bancario. Entonces, el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas funciona como una zanahoria. Entra el soldado, el alférez, el guardiamarina o el pichón de piloto, perdón la expresión, y le dicen, mira, mijo, tú vas a ganar poco y vas a pasar una cantidad de años metido acá adentro. Pero cuando salga, acá está esta zanahoria. Es así. Ahora, ¿quién le paga todos estos años? Son uruguayos, ¿eh? Son milicos, sí. Son uruguayos. Y el servicio de retiro militar tiene encima una tormenta perfecta porque la relación activo-pasivo es negativa. 27.000 activos contra 50.000 jubilados y pensionistas. Los aportes patronales y Montepío son menores que en otras actividades. Y los activos aumentan su salario por IPC y los reiterados por índice medio de salario. De esta manera el déficit aumenta y se encuentra en cifras del entorno de los 450 millones de dólares, aunque no es la única. Y alguien habló acá de la caja policial. ¿Qué pasa? Así como iba disminuyendo la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas, en la caja policial vienen ascendiendo, pero además el nivel salarial, por suerte para los policías, también ha ido mejorando, con lo cual se ha equilibrado las cuentas dentro de cierto rango de la caja policial, a pesar de la reforma, a pesar de todo. Digo porque hay que decir todo. Todo hay que decir. No hay en el mundo un servicio de retiro de las Fuerzas Armadas que sea superavitario. Tengo la duda de si en Chile, que reciben el 7% de la renta del cobre, capaz que sí. Y en Israel, en el que el Ministerio de Defensa de Israel tiene empresas paraestatales, capaz que sí. No creo que exista otra parte del mundo donde el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas de cualquier país sea superavitario. Y quizá ahora, señor presidente, venga lo más importante para mí. ¿Sabe por qué? Porque en política hay mucha chanchada, hay mucho cinismo, hay mucha mentira, hay cosas sublimes, pero hay muchas cosas. Probablemente mientras yo esté hablando acá, tienen a 20 o 30 tipos metidos en una máquina escribiendo porquería. Yo lo desafiaría, canario como soy para el llano, pero no van a salir. Entonces, es bueno que la gente sepa que con 16 años, que fue cuando el golpe de Estado, el 28 de junio, yo estaba junto con otros compañeros haciendo volantes en contra de la dictadura.
con mis amigos, al más puro estilo anarquista, nos juntábamos en un sótano y con papel de escuela y dry pen hacíamos volantes y mariposas y salíamos de pintada por nuestra cuenta. Que fui preso político 1 año y que tuve 5 con libertad vigilada. Que estuve en contra del pacto del Club Naval. Estuve en contra del pacto del Club Naval. Y estuve en contra de la ley de caducidad. Me maté juntando votos y lloré el día que este pueblo votó amarillo. Y estoy como testigo en varias causas de derechos humanos. Digo, para poner los puntos donde hay que ponerlos. Porque nunca falta algún sabandija que sale a decir otro tipo de cosas. Sigo teniendo hambre y sed de justicia. No tengan la menor duda. Pero no es a través de un impuesto inconstitucional y discriminatorio. Es en la justicia, que viene demorada, cansina y llena de chicanas, que yo mismo he sufrido cuando he tenido que ir a declarar a un juzgado, porque me mandan para atrás porque se presenta un recurso y otro recurso y otro recurso. Pero es ahí en la justicia, y no a través de un impuesto. Los más benévolos, hay algunos que me dicen traidor, hay otros más benévolos que me dicen que tengo el síndrome de Estocolmo. Mire, para tener el síndrome de Estocolmo hay que estar colifa. Yo no estoy colifa. Pero les voy a contar alguna cosa porque se acerca el 18 de mayo. En general, los que estuvimos en Cana tenemos cierto pudor de contar las cosas que nos pasaron. Así que lo que voy a contar son cosas generales, para que se sepa. Y a pocos días de un 18 de mayo de 1975, éramos capaz que 70, 80 encapuchados sentados en un colchón. Así estábamos, estuvimos 6 meses de esa manera, yendo 1 o 2 veces al baño y más palo que comida, por supuesto. Ese día, 18 de mayo, se abrieron las ventanas rápidamente, hacía mucho frío, y nuestro plantón fue estar con las manos en las rodillas, todos esos 70, 80 personas que estábamos ahí adentro, con las manos en las rodillas sin movernos. A determinada hora de la mañana, un soldado pasaba golpeando nuestros testículos con un palo. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Yo les puedo asegurar que era mucho más doloroso sentir el grito del compañero a que nos pegara. Teníamos un compañero de Las Piedras que era arquitecto, muy débil y que era asmático. Nos habían llevado por una carpa en esa noche bien fría. A ese compañero se le negaba el inhalador para que se desesperara con sed de aire. El loco Tice era el más viejo de todos nosotros. Generalmente lo tenían amordazado y sentado en un viejo sillón de barbero de madera. Como el viejo hablaba en forma permanente viejo en sentido cariñoso, le ponían una mordaza y por supuesto que estaba encapuchado. Y una noche le metieron de esos ponchos verdes que tenían, lo ataron como un salame
y no sé si conocen un barracón militar, lo paseaban a patadas de un extremo al otro del barracón. Yo no me olvido de eso, no tengo el síndrome de Estocolmo y quiero verdad y justicia, pero no voy a acompañar este impuesto. Y solo si respetamos la Constitución podemos exigir a quien sea respecto a la Constitución y a las leyes. Y solo si actuamos con equidad y justicia podremos pedir lo mismo para nosotros. Gracias, señor presidente.